Bienvenido alumno a la clase de Electrónica Digital de la carrera de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones en UCC, Managua. Hoy vamos a hablar acerca de los bloques funcionales y combinacionales. Ahí tenemos los objetivos, que es diseñar unos circuitos lógicos combinacionales para la resolución de problemas de un circuito eléctrico digital, explicar el funcionamiento de los decodificadores de multiplexores y circuitos comparadores, y desarrollar las bases lógicas para entender el proceso de multiplexado de la información en una onda y la demultiplexación de esta en circuitos eléctricos que realiza esta función. Y la última es compartir sus conocimientos con los compañeros. Los contenidos es codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores y por último comparadores. Entonces tenemos la parte de codificadores, que es un circuito combinacional de 2 elevado a la n entrada, n salidas, cuya misión es presentar una salida de un código binario correspondiente a la entrada activada, donde existen dos fundamentales que son sin prioridad y con prioridad. Entonces aquí tenemos el dibujo de un codificador de 2n bits. Tenemos el codificador, hay muchas entradas, pero podemos ver que hay muy pocas salidas. Tenemos que en el decodificador una tabla de inverdad. Entonces tenemos 3 compuertas lógicas que serían 3 AND y 2 inversores con 2 entradas, una entrada en A0 y en A1. Podemos ver cada uno cómo se comportaría en la tabla de verdad. Si todos son 0, quiere decir que él es 1, de lo contrario él siempre va a ser 0. Este es un codificador de 0 a 4 líneas. Esta es la tabla de verdad y los términos que pueden ver en él. Tenemos que la multiplexación consiste en la canalización de varias líneas de entrada hacia una sola línea de salida. En la figura depende de la posición del interruptor rotatorio. La información de uno de los canales de entrada es transferida a la salida. Tenemos los multiplexores digitales. Podemos ver una salida. También tenemos 9 pines contando con el 0 y 3 entradas CBA. Dice que son conocidos como selectores de datos, que esto muestra un selector de 8 a 1, tiene 8 entradas de 0 a 7 y una sola salida. Las 3 entradas selectoras son suficientes para generar un total de 2 a la n igual a 8 combinaciones que corresponden a cada una de las entradas del multiplexor, y ahí tenemos un ejemplo para este tipo de multiplexor digital. Tenemos el multiplexor 74LS151, es uno de los más sencillos. Es el 74LS151. Este igual es de 8 pines. Posee una entrada de inhabilitación activada abajo cuando esta se hace alta, donde se inhibe, dice, el multiplexor. Tenemos también los multiplexores como circuitos lógicos universales, que se desempeñan como selectores de datos. Tenemos una tabla también para ello, donde tenemos los pines un L2, L4 y L6, que van a un 1, una salida, y ese 0, 1 y 2 que serían para la parte de la entrada, y una tierra donde irían el I7, I5, I3, I1 e I0. Aquí tenemos también lo que son los multiplexores. Son circuitos combinacionales, varias entradas o una única salida. Podemos ver todas las entradas, 3 selectores, una sola salida. También tenemos los tipos de multiplexación, que es por división de frecuencia, por división de tiempo, por división de código y por longitud de onda. Tenemos el control en A y B, la entrada I1, I2, I0, I1, I2, I3, y cada una de las salidas, donde tenemos entrada A, B y C, 3 inversores, 3 AND y una OR en color amarillo.
Aquí tenemos los tipos de multiplexores también, que son, tenemos en 8 entradas 16 y un doble multiplexor que es para 4 entradas. Tenemos los de multiplexores digitales, que se dan a cabo una función opuesta a los multiplexores, por lo cual en las ocasiones se les conoce como distribuidores de datos, ya que su función puede resumirse como la distribución de datos. Y aquí pueden ver que tenemos una entrada y tenemos dos líneas de selección. Una de estas líneas tiene dos inversores, 3 AND, 1, 2, 3, 4 AND, y cada AND tiene su propia salida. Tenemos también un demultiplexor en circuito integrado, que sería el 74138, es de 8 entradas y 8 líneas, 3 de selección, 3 de habilitación, y puede ser configurado como un decodificador de 3 a 8. Tenemos que en electrónica un demultiplexor de circuito combinacional, que tiene una entrada de información de datos y en entrada de salida. ¿Qué quiere decir? Que como el multiplexor tiene varias entradas de datos y una sola salida, el de multiplexor es diferente porque él tiene pocas entradas y muchas salidas de datos en él. En la aplicación tenemos que se complementan y reversan el proceso de llenado para dispositivos de multiplexores. Dice que una de las aplicaciones es que la clase de dispositivo en la que los multiplexores se utilizan para la multicanalización de datos en el tiempo, y el concepto de multicanalización hace referencia a la técnica por el cual un mismo canal es utilizado para la transmisión simultánea de dos más señales en mensaje. Entonces aquí ya tenemos, se supone que tengo una entrada, dos salidas. Aquí podemos tener un codificador de 4 líneas, 2 entradas, 4 líneas y 4 salidas que serían para las AND. Y aquí tendríamos la tabla de verdad para cada uno de ellos, como ahí estaría representado. Tenemos la parte de los circuitos comparadores, sean analógicos o digitales, son capaces de comparar dos señales de entrada y variar la salida en función de cuál de estas puede ser mayor. ¿Qué hace? Compara señales y determina cuál de ellas es mayor o es menor. En un circuito electrónico tenemos, sea de lazo abierto, suele utilizarse para comparar una tensión variable fija que se utiliza como referencia. Cuando hablamos de tensión estamos hablando de la parte de voltaje. ¿Cuál de ellas va a dejar pasar? Tenemos los sistemas combinacionales, que indica si los datos son iguales, bueno, los datos de n bits son iguales en el caso de que esto ocurra, cuál de ellos es mayor. Y tenemos circuitos integrados que van de 4 u 8 bits o más. Muchas gracias.